Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian Mira. Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Sí, una razón futbolística me parece, ¿no? Hay un campeonato del mejor equipo de la Argentina, del mundo, llamado Boca, pero bueno, sí, hay una razón cuando futbolística. son campeones, sí, es el mejor. Cuando no son campeones, Cuando somos no. campeones, no. Es así. Somos los Es la mejores regla. siempre. Vamos a hablar un poco, vamos a ser un poco serios. Sí. Vamos a dejar esta chance un ratito. Hoy estamos con Gabriel Selpo. Gabriel es economista jefe de Elipsis. Elipsis se caracterizó en los últimos años, por lo menos desde 2013, si mal no recuerdo, corregime Gabriel en todo caso, en mediciones de inflación, de costo, de variaciones en el índice de costo de vida. Y ahora en algún punto, bueno, con el INDEC regularizado, bueno, ya los datos están, pero en los años anteriores que el INDEC no publicaba datos para nada confiables, las mediciones de Elipsis eran un punto de referencia, por lo menos para muchos economistas, para periodistas, para sectores muy, muy amplios. Con lo cual la idea es hablar con Gabriel un poco de inflación y también de crecimiento de economía, porque bueno, es un economista y tiene una visión bastante amplia de las cosas. Primero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Gabriel, ¿cómo estás viendo inflación ya cerrando casi junio? ¿Qué te está dando? Contame. Bien, nos está cerrando en el orden del 1,4%, lo cual, si bien es un registro alto para lo que quiere el Banco Central estaba esperando algo más cercano al 1%. De hecho, necesita un promedio de 0,8 para llegar al 17% que ellos se plantearon de meta. Por eso, quizás ellos están un poco complicados. Pero si lo vemos un poco más agregado de lo que viene a ser la economía argentina, no es un mal registro, tomando en cuenta que venimos de varios años de inflación bastante alta, ¿no? Y entendemos que este año va a cerrar por el orden del 22% de inflación y este registro está en línea con eso. Y ese 22% de inflación sería muy positivo. Estamos hablando del menor registro de inflación al menos de 2011, lo cual sería un registro relativamente bueno, ¿no? Ahora, sigue lejos o sea, el gobierno en algún punto plantea el 1% como un mojón que está inminente, por lo que vos decís todavía no está. No lo vemos. De hecho, incluso si miramos la inflación del INDEC, de los últimos meses, miramos la inflación núcleo que intenta sacar el tema de la suba de tarifas y otras subas de productos estacionales, y vemos que también está por el orden de 1,6. Entonces, todavía la vemos lejos de ese objetivo que tiene el gobierno que desde el principio todos notamos que era muy ambicioso, ¿no? Estamos hablando de menos de la mitad de lo que fue el año pasado, ¿no? Y no es nada fácil, tomando en cuenta que Argentina es un país que ha tenido una enorme experiencia en inflación y no es fácil convencernos a todos que un día para la mañana desaparece. Entonces, en ese sentido, encontramos que iba a ser un poco más difícil y lamentablemente se está dando un poco más cercano a lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y por rubros económicos, sacando toda la cuestión tarifas, ¿cuáles son los sectores donde es más difícil lograr que baje la inflación? Bien, ahora, para tomar en cuenta un poco el fenómeno en particular y en grande, tomamos en cuenta de los transables contra los no transables. Tiene que ver los que son bienes contra los que son servicios. Actualmente los servicios están un poquito más alto de lo que están siendo el tema de bienes. Por un lado tenemos el hecho de la suba de tarifas, pero por el otro lado tenemos el tema de paritarias y otras subas de otros productos de servicios que se anclan con una expectativa un poco más alta de inflación, mientras que los transables, los bienes, siempre tienen que ver un poquito, están siempre un poco más cerca de lo que tiene que ver la evolución del tipo de cambio. Y como podemos ver, en los últimos
meses se ha mantenido relativamente estable y eso ayuda mucho a la baja de la inflación. Entonces, el fenómeno que estamos viendo es eso, un poco los transables están bajando considerablemente, mientras que los servicios todavía no asimilan esta baja de la inflación, que siempre se demoran un poquito más en bajar, ¿no? Ahora, todavía no lo vi en tus mediciones, pero así poniendo el ojo y tratando de medir el viento, por lo menos en supermercados se ve en junio un alza, un repunte de una serie de productos, un incremento, no te digo que es un incremento fuertísimo, pero un incremento que está y se palpa. ¿Eso también se pudo ver en lo que miden ustedes? Particularmente yendo a este mes y un poco el fin del mes pasado, notamos que sí, efectivamente. Lo notamos que son por temas muy particulares, temas de oferta. En este caso tenemos el sector lácteo que está teniendo bastantes problemas, el hecho de Sancor y el hecho de también las inundaciones que dificultaron sacarle el producto de los campos y realmente ha impactado un poco en el precio de las góndolas. De hecho, en las góndolas se pueden ver hasta incluso productos importados, debido a que el gobierno intentó un poco de paliar esta situación y no se dispararon un poco más los precios. Entonces, en ese sentido sí se dio una suba en el tema que es lácteos, un poco panificados, pero particularmente fue el tema de lácteos que estuvo muy candente y sin duda afecta mucho la canasta familiar, al menos cuando uno va al supermercado y lo siente. Pero lo cierto es que también tenemos una cantidad de otros productos dentro de la canasta del consumidor que se han mantenido relativamente estables, que permiten llegar a este 1,4% que te estaba comentando. O sea, en alimentos básicamente lo ves concentrado ahí, lácteos y panificados. No lo ves extendido a frutas, verduras, carne, el resto, digamos, de los comestibles. Tuviste una suba en verduras y frutas, pero son rubros muy estacionales y a veces tenés una fuerte suba, fuertes bajas. Entonces, sí, particularmente por ahora lo encontramos concentrado ahí. De hecho, carne se está teniendo unas bajas muy pocos fuertes, o sea, realmente tuvo un momento que era bastante complicado, pero actualmente la suba de precios de carne está siendo bastante bajo y está ayudando a que baje la canasta de consumo de bienes básicos para alimentos, que no se dispare tanto, ¿no? Sin duda, ese es el promedio de todo, no es tan preocupante. Y Gabriel, ¿cuál es la perspectiva? No sé si es muy temprano para preguntarlo, para los próximos meses, julio, agosto. ¿Seguirá esta tendencia de no aumentar tanto el índice de inflación? ¿Cómo lo ves? Nosotros creemos que sí, tiene que ver con que esperamos una estabilidad del tipo de cambio, que eso ayuda un poco, pero particularmente quizás lo más importante es que, de hecho el gobierno lo manifestó varias veces, que no hay más suba de precios regulados fuertes, de tarifas, de servicios, y eso ayuda considerablemente a que bajen los registros de inflación. El principio del año estuvo bastante candente, se fueron bastante los registros de inflación, de hecho ya acumulamos casi un 10% de inflación en los primeros 5 meses, lo cual es bastante, pero entendemos que cuando estas dejen de impactar va a ayudar mucho a que vaya bajando. Si a eso incluso le sumamos que la gente está pensando que la inflación va a bajar. Uno chequea las encuestas de la Universidad de Torcuato Di Tella, que le preguntan para los próximos 12 meses, o le pregunta a las analistas en los reportes del REM que hace el Banco Central, y todos entienden que la inflación va a tener un camino descendente. Y eso ayuda mucho, porque empiezan a fijar los contratos a largo plazo con una inflación más baja. Entonces va a ayudar un poco a la inflación futura que también vaya en este camino descendente que vemos que se está trazando, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en julio... corregime nuevamente si me falla el dato, ¿está prepagas? ¿Naftas? Naftas no confirmado por el gobierno, pero yo te digo que es así. Prepagas, naftas, sí hay algún otro dando vuelta. Eso ya debería, de vuelta, traerte un piso, ¿no? Digo, de vuelta el 1% me parece con naftas y prepagas lo vas a tener un poquito... lejos. Sí, sin duda. Bueno, ahí está nuestro objetivo, 22% de inflación y no el 17% del gobierno, ¿no? No es fácil de desanclar un poco esta dinámica de precios tan fuertemente y es un poco lo que vemos cuando suben un mes es una cosa, otro mes es otra, pero en definitiva siempre es muy difícil acercarse a ese 0,8, ni siquiera es el 1 que quiere el gobierno ya, es el 0,8 para poder acercarse a su meta, ¿no? O sea, para llegar al 17, el gobierno necesita un 0,8 durante todo el segundo semestre. Sí. Exactamente. Claro, pero estoy pensando que tiene más regulados porque luz y gas deberían tener otro retoque, o por lo menos se planteó desde ese lugar después de las elecciones. Exacto. Transporte, no sé. Transporte se iría planchado. Sí, debería de tener alguna suba. Según estaba establecido, eran en octubre y noviembre las subas de gas y electricidad.
que bueno, también va a ser, no va a ayudar tanto para acercarse a esa meta del 0,8%. Incluso inversores extranjeros al principio de año creían un poco en esto, de hecho compraron algunos bonos con una inflación implícita que se observaban estos registros de 17%, y actualmente uno ve los bonos esos y ya tampoco lo están tomando en cuenta, ya tiene una inflación de 22% para este año, ¿no? Así que sí, efectivamente se fue confirmando este escenario. Gabriel, el gobierno calculaba que para el momento de las elecciones la situación económica iba a ser un poco más favorable que el año pasado, ¿no? Ya con gran parte de las paritarias cerradas, o sea que el consumo iba a tener más movimiento, con un poco más de plata en el bolsillo de la gente, y que en agosto iba a estar mejor y que en octubre también. ¿Esto crees que va a ser así o no va a ser tan favorable como calculaba o como estimaba el gobierno? Yo creo que la economía ya está un poquito mejor, sin duda, de lo que estaba el año pasado, cuando teníamos registros de inflación que pasaban en la inflación. Ya se ve un poco una determinada mejora. Ahora, el problema de la economía es que está teniendo un comportamiento heterogéneo, en el cual hay regiones, yo te diría, o sea, sectores que están concentrados en determinadas regiones que la están pasando bastante complicado. Estamos hablando del conurbano, productos textiles, ensambladores de electrónicos, muebles, que realmente están complicados. Entonces hay regiones particulares que es difícil, ¿no? El tema, por ejemplo, en el conurbano, de vuelta, el desempleo es un poquito más alto que en el resto del país. De hecho, eso se nota en las mediciones oficiales y está bastante complicado en ese sentido. Aún así, en general, en conjunto, la economía está un poco mejor que el año pasado. Los salarios ya le empiezan a ganar la inflación, el crédito empieza a mostrar señales también auspiciosas. Hay muchas señales que permiten pensar que este año va a ser relativamente bueno en términos económicos, como te comentaba, en determinados lugares y en determinados lugares no, pero en general en términos económicos termina siendo bueno. Y quizás algo importante a destacar es que ya incluso se empieza a ver cuando uno ve las estadísticas oficiales. El gobierno, debido a que la situación económica lo que planteaba, se concentró en aumentar la inversión, que de hecho se está viendo con el aumento de maquinaria, el aumento de la obra pública, las exportaciones, que está intentando impulsarlas todo el tiempo, también quitando retenciones, unificando el tipo de cambio, quitando permisos para exportar y estando muy activo promoviendo eso. Y la verdad que el consumo se tuvo que poner en tercer lugar debido a que ya no era sostenible seguir creciendo el consumo por encima de estas dos variables. Entonces, si bien crece el consumo, crece en menor medida. Entonces, todo eso te da incluso un escenario que, si bien es bueno, no iguala quizás a las expectativas que se hubieran generado con respecto a lo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido va la economía. Y cuando hablas de regiones, digamos, que la pasan bien y regiones que la pasan no tan bien o mal, ¿cómo podrías dividirlas? A ver, uno creería a priori que todas las vinculadas a agricultura están medianamente bien. Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿qué más? Agregame o sacame. La Pampa, no la sé Pampa. si lo comentaste. Sí, efectivamente, es tal cual como vos decís. De hecho, se ve de una forma bastante palpable con las estadísticas oficiales de empleo, incluso por sectores o por provincias incluso, y por regiones dentro de las provincias. Se ve mucho eso, que las regiones que tienen más vinculados al tema de exportación agrícolas estuvieron considerablemente mejor. Y debido a que el nuevo cambio de gobierno, un gobierno que intenta integrarse al mundo y que anteriormente estaba completamente cerrado, subsidiando algunas producciones que eran inviables, estamos hablando del caso textil, por ejemplo, en la cual a nivel global ya casi no genera valor producir textiles. O sea, de hecho, la industria ya genera muy poco valor a nivel global y la industria textil mucho menos, donde compiten contra salarios de Bangladesh por $200 mensuales o máquinas alemanas que hacen todo en su lugar por nada. En definitiva, era algo que era medio inevitable. El gobierno, si bien se mantiene todavía cerrado, esa pequeña apertura comercial que hizo, sin duda dañó a estas producciones, a estas industrias y a estas regiones. Y dentro, obviamente, Tierra del Fuego es un caos, el tema de la caída del empleo privado, porque exactamente ensamblaban electrónicos, pero otro en el conurbano está bastante complicado, ¿no? Entonces sí, efectivamente vemos esta dicotomía que estamos observando y que se hace bastante palpable y que es difícil realmente imaginarse que haya un cambio muy fuerte, porque el gobierno también lo anticipó, también concentró obras en esos lugares, entendiendo con el tema de saneamiento, por ejemplo, que otorgar saneamiento a todo el conurbano, y aún así la situación es bastante complicada. Entonces es bastante difícil poder llevarlo adelante, ¿no? En el próximo bloque vamos a seguir hablando de economía.
Ya hablamos bastante de inflación, pero ahora vamos a hablar de crecimiento, economía, cómo viene eso. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? Probaste con HIT. ¿Con HIT? A ver. HIT. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplicá HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We Create Chemistry. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contrátalo. Ya lo contraté. Sos rápida. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. www.biogenesisvagó.com. Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presenta. Seguimos con Gabriel Selpo, economista jefe de Elipsis, hablando sobre la situación de la economía, las perspectivas, qué vinculación tiene con las elecciones. Gabriel, hace poco vos publicaste un artículo, te publicaron en La Nación, en el que planteabas, entre otras cosas, que habría que o incentivar o apoyar o buscar sectores que tienen una alta productividad o que podrían tener una alta productividad. Explícame un poco eso. Bien, surge la idea de que Argentina es un país en los cuales es caro, producimos muchísimas cosas con muy poca productividad, y lo cierto es que también tenemos el hecho de que necesitamos integrarnos al mundo. Argentina exporta muy poco a nivel global. Estamos hablando de Argentina exporta un 10% del PBI, cuando tenemos Chile que exporta el 30%. Uruguay también está en esas
niveles. Hasta Paraguay debe andar por ahí. Completamente. Realmente estamos muy cerrados. No estoy comparándome con Alemania, no estoy comparándome con Japón, estamos comparando países de la región. Perú también. Y son países que no son tan distintos, ¿no? No es que tienen tan lleno de científicos, no están, no sé, no tienen una industria recontra desarrollada hace años, sino que son países que tenían características estructurales relativamente similares a Argentinas, las desarrollaron, las potenciaron y lograron insertar su mundo, ¿no? Donde logran sostenidamente crecer a largo plazo y hace tiempo vienen desarrollándose sin tener estos ciclotímica argentina que tanto nos ha caracterizado, ¿no? Y en ese sentido hay sectores que sin duda Argentina debería de apostar, de hecho ya está apostando el gobierno, el agro, como te comentaba, con las medidas cuando recién asumió y quita de retenciones, unificación, eliminación de permisos, un clima de seguridad jurídica mucho más estable, simplificando trámites en esos distintos, las distintas cadenas de producción del agro, sin duda es importante, pero lo cierto es que no basta solamente con el agro y está trabajando el gobierno en distintos otros sectores. El sector insignia que estableció el gobierno ha sido vaca muerta, particularmente por la complejidad que tenía ese sector, la potencialidad que tiene Vaca Muerta, siendo una de las reservas de gas más grandes del mundo, entonces tiene muchas potenciales de desarrollo, pero particularmente porque pese a que teníamos toda esa potencial de desarrollo, no se hacía. Y esto no se hacía debido a problemas particulares dentro de ese sector. No es un hecho solamente que con devaluar aumentás las exportaciones, no lo vas a hacer así, sino que tenés que trabajar sector por sector mejorando la productividad de cada sector. Y en el sector de Vaca Muerta lo que hicieron es trabajar entre sindicatos, un poco adaptando las legislaciones laborales para que se pueda producir en Vaca Muerta, que necesita más días, por ejemplo, estando en campo, y disminuyendo un poco las compensaciones para determinadas cosas específicas. Por el otro lado, también trabajaron con gobiernos locales, reduciendo determinados impuestos y determinados permisos para explotar determinadas áreas. Y también trabajaron con las empresas, que le dijeron, nosotros hacemos todo esto, pero ustedes inviertan. Entonces, en ese sentido, tenemos que los tres sectores se juntan para intentar sacar adelante un sector y puede ser muy exitoso. Este es un caso, pero está trabajando con varios. También, por ejemplo, el caso de minería. Y no solamente con eso, después también articula la infraestructura y el gobierno también ayuda con la infraestructura para poder realizar las producciones. Entonces, no necesariamente a veces necesitas devaluar el tipo de cambio, sino que a veces adentrarse en un determinado sector y encontrar cuáles son los problemas que terminan generando que no producen, y en definitiva, si no producen, tampoco recauda el Estado. Entonces, a veces también tiene impuestos determinados distorsivos que ni siquiera permiten la explotación de ese recurso, y en definitiva ni se recauda ni se produce. Entonces, el gobierno está trabajando de forma muy minuciosa en determinados sectores, como te decía, minería, pero también hay otros de agro que están trabajando, incluso con la construcción, está intentando de facilitar un poco la cadena de permisos y construcción y legislación laboral también para mejorar la productividad de la construcción, que también es cara, intentando un poco de dinamizar estos sectores que nos pueden ayudar a transitar este momento en el cual todavía Argentina es cara, está trabajando para no serlo, pero en el medio tenemos que hacer algo. Y no necesariamente todo tiene que ver con devaluar el tipo de cambio. Pero por lo menos a veces uno la sensación que está teniendo es las mejoras o las señales de mejora de cara a los inversores están, sin embargo las inversiones todavía no están llegando por lo menos a un ritmo en el que uno creería que pueden provocarle un giro a la economía. ¿Vos también estás viendo eso? Completamente, se ve mucho. Hay varias razones. La menor de las razones es que lleva tiempo. Por ejemplo, una mina lleva unos 10 años desde que se empieza a explorar, se llevan los permisos. Vaca Muerta, ni te cuento. Exacto. Claro. Va a llevar muchos años empezar y tenemos en cuenta que estuvieron muchos años en los cuales no se hizo nada, entonces ni siquiera se exploró. Entonces no hay un camino, no hay un trabajo llevado adelante. Muchas cosas que está haciendo Mauricio las va a ver el próximo gobierno recién, o quizás el otro. Entonces este es un hecho de tiempo. Pero yo te diría que es quizás una razón secundaria. Yo te diría la principal es que es muy difícil. Lo vimos día a día. Trabajar y producir en la economía argentina es muy difícil. Tenemos altos impuestos, la legislación laboral es mala, tenemos alta litigicidad en los temas laborales, hay mala infraestructura, la calidad educativa que en algún momento era buena ya no es tan así. Tenemos muchísimos otros problemas que llevan al hecho de que sea difícil producir. Hay muchos impuestos. Y el tipo de cambio también está apreciado. Son muchos factores los cuales influyen en este factor de que no vengan las inversiones. El gobierno está trabajando en todos en su conjunto porque sabe también que, de hecho, hay muchos economistas que dicen baja el déficit fiscal y ya está, solucionas todo. Yo no creo que sea así.
Yo no creo que si uno baja el déficit fiscal las rutas se arreglen de un día para el otro, que los trámites para hacer los distintos tipos de negocio, pues no solamente también el hecho de la cantidad de impresión impositiva, sino el hecho de los trámites que son muy engorrosos para llevarlos adelante y muy costoso termina siendo. Entonces yo veo que tiene que trabajar en muchas cosas, es lo que está intentando llevar a hacer el gobierno, pero va a llevar tiempo y va a ser paulatino. Y en el medio, paulatinamente, van a ir llegando las inversiones también, ¿no? Y Gabriel, un poco lo que te preguntaba Martín, ¿el tema político influye también en esta intención de los inversores o en esta actitud cautelosa de los inversores? Se dijo la semana pasada con esta decisión de Morgan Stanley de no calificar a la Argentina como mercado emergente porque todavía había riesgos de que volviera el kirchnerismo. ¿Es real esto? ¿O es un análisis subjetivo? Yo creo que sí es real. Tenemos el problema quizás de que la vemos en la óptica local y no en la óptica internacional, donde 2015 teníamos a Cristina en el gobierno y de hecho quizás no se pudo presentar Cristina y quizás por eso incluso ganó Mauricio. Hubieron quizás determinadas cuestiones particulares que ayudaron considerablemente a la elección de Mauricio Macri. Y de afuera se preguntan si realmente es sostenible, si la sociedad sigue pidiendo estos cambios que realmente sigue necesitando la economía argentina o quiere volver un poco atrás a ese políticas un poco antimercado que se estaban manifestando de Argentina. De hecho, hace poco manifestaciones de la ex presidenta en Twitter manifestaba el problema de pagar intereses. De vuelta, son políticas de antimercado que no quieren respetar determinadas reglas internacionales básicas y eso sin duda preocupa a los inversores, porque no saben tampoco cuál es el nivel de apoyo. Entonces, mientras siga manteniéndose latente la amenaza de poder volver a un tema populista, va a complicar. Ahora, aún así, si Mauricio gana, si le va muy bien, tampoco me garantiza que venga ya el boom de inversiones. No. Lo que ahí recién vas a tener que seguir trabajando y seguir explotando. Pero va a ser una cuestión de que todavía va a estar latente y va a ser una cuestión a descontar, ¿no? A decir, ¿realmente se fue o no? Gabriel Selpo, economista jefe de Elipsis, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo lunes. Buena Gracias, semana Gabriel. para todos. Gracias, Gabriel. Buena semana para todos. Gracias.